Creo que hubo un milagro, claro, 100%. Y mi intención era ser madre y al final abro los ojos y digo, yo ya soy madre, aquí ha pasado algo. Supe que yo había manipulado la realidad, pero no tenía las herramientas como para explicarlo ni nada, cero. Pues en el proceso de la vida donde ocurre la magia. Y el proceso de la manifestación para mí es algo muy similar. Siente el ritmo, escucha mi voz, llamas eternas, feminine flames. Hola, soy Alicia Flames o Flames y esto es Feminine Flames. Como ya sabes, en este espacio entrevisto a mujeres que han pasado por situaciones complicadas en su vida, las han superado y ahora son una guía, una llama para las otras mujeres, iluminándonos e inspirándonos. Hoy os quiero presentar a una mujer que ha tenido una infancia bastante complicada, su vida ha tenido muchos cambios, muchos movimientos curiosos y ahora ella es una coach de manifestación. Ella nos va a explicar un poquito en qué consiste y nos va a hablar de uno de sus logros más importantes de manifestación, que fue el nacimiento de su hija. Os presento a Fanny Arias. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy bien, gracias. ¿Puedes explicar así brevemente qué significa ser coach de manifestación? Sí. Coach de manifestación, yo lo que hago es ayudar a mujeres o parejas y también empresas a conseguir lo que sus goles en la vida les sonó con su propósito de vida y juntas pues trazamos un plan con herramientas de manifestación y mucho pues lo que es programación mental, cómo manejar tus emociones y cómo tener como acciones inspiradas que estén completamente coherentes al gol que quieran conseguir en sus vidas. Muy bien, entonces vamos a empezar un poquito con la historia de tu vida. ¿Qué es lo que te ha llevado a donde estás hoy? ¿Por qué ayudas en manifestación? Y cómo todas esas manifestaciones se han ido dando a lo largo de tu vida. ¿Cómo empezó tu infancia? Que no fue nada fácil. Sí, a ver, yo crecí pues en una familia un poco, bastante disfuncional y cuando tenía 6 meses pues mis padres se separan. Yo me voy a vivir con mi familia, con mi madre, mis abuelos y mis tíos. Mi madre, como dijéramos, que vuelve al núcleo familiar y no tengo ya más contacto con mi padre. Y a partir de ahí, pues fui creciendo, también con desafíos, ¿no? Mi madre era muy joven y a los 7 años, dijéramos que muere mi abuela y ahí nos mudamos a otra ciudad y empiezo como de nuevo, mi madre con una pareja nueva, en el que tiene 2 hijas más y ahí pues empezó pues una vida un poquito más complicada de la que ya venía como arrastrando. Dices que a tu padre no lo viste, pero tu padre estaba vivo. Mi padre estaba vivo, de hecho, un dato curioso es que vivíamos en la misma calle, pero diferentes números. Yo vivía mejor en el número 23 y él en el 33. Y esto fue también viví como mucha vergüenza a la hora de salir cada vez a la calle de mi casa por el miedo a encontrarme a mi padre, porque aparte mi padre era una familia como muy grande de 6 hermanos más su madre y era fácil encontrar algún componente de la familia. Entonces mi madre o mi abuela o mis tíos cuando íbamos a la calle me decían mira, ahí está pues, un tío o tu padre. Y para mí yo me acuerdo que aguantaba la respiración. Pero ¿cuál era la historia? ¿Por qué no lo podías ver? ¿Él no quería o era tu madre quien no quería? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación te daban a ti? No, yo creo que era algo tenso ya entre familias, eso un poco como los Montes con los Capuleto, que tenían ya como esa tensión familiar. Yo creo que era simplemente tensión y que no supieron cómo tener una comunicación transparente y consciente para solucionar conflictos. ¿Pero tu padre nunca quiso verte? Yo no lo sé. Sinceramente no lo sé, al menos durante 7 años, que fue el tiempo que estuvimos viviendo en la misma calle, no mostró ningún tipo de interés. Luego sí que cuando tuve 21 años, sí que lo fui a ver yo. ¿Y cómo fue? Fue muy raro. ¿Cómo? Fue muy raro porque llevábamos tiempo como intentando quedar, pero él siempre a último momento me cancelaba.
Y al final le dije, mira, ya voy yo a verte. Y fui a verle y él tiene un hijo y aparece con el hijo, que tenía 7 años en ese momento. Entonces, claro, me coartó mucho de no poderme expresar con autenticidad de toda la profundidad que podría haber tenido ese primer contacto con él, bueno, primero y único. Pero que luego él sí que te mostró como interés. Bueno, pues vamos a ir la semana que viene, vamos a organizar una comida con todos tus tíos y así los conoces. Entonces yo le dije, bueno, take it easy, vamos con calma porque déjame conocerte primero a ti porque no sé quién eres, ¿no? Y nunca más, pues no, nunca se dio esta oportunidad. Total, que viviste sin esa figura paternal, pero luego dices que tu madre se volvió a casar o a juntar con un hombre y tuvo 2 hijas más. ¿Cómo fue esa relación, esa historia, esa familia nueva? Sí, esa familia nueva fue, pues bueno, pues muy tóxica, fue difícil. Hubieron muchos problemas, muchos desafíos en el día a día, era una tortura. Había muchos maltratos. ¿De quién? ¿De él hacia tu madre? De él hacia mi madre había mucho maltrato físico y también hacia nosotras, y luego también de mi madre hacia, no físico, porque que a nivel físico, o sea, a nivel de cuerpo, él pues era un hombre muy corpulento, muy alto, mi madre es como yo. Pero más como verbal y sí, bueno, pues estas relaciones que acaban... O sea, tanto uno como el otro sí, no te sabría respeto, decir, ¿no? Digamos que... Sí, sí, aparte, sí, yo creo que desde muy del inicio, no acabo de recordar muy bien, pero yo creo que como que ya fue tóxico desde muy al inicio. ¿Y tú cómo lo vivías como niña? Pues con mucha inseguridad, mucha inseguridad de muchos aspectos, económica, porque eran 2 personas que trabajaban y no trabajaban. Mucha inseguridad también de comida en la nevera, no porque no hubiera dinero para comprar comida, pero tampoco había esa disciplina de tener comida y nutrir a la familia. Entonces también como mucha ansiedad en poder tener una nutrición adecuada. Y también mucha vergüenza. Pasé toda mi infancia sufriendo mucha vergüenza por el tipo de familia que tenía. ¿En qué sentido? ¿Que no invitabas amigas? ¿O cómo se traducía? No invitaba amigas a casa, imposible. Era muy unpredictable, no era impredecible. ¿No? Y nunca sabía cómo podía estar mi casa de organizada, porque no era un lugar ni limpio ni organizado. Y todo eso para mí, pues bueno, pues fue como tener mucha vergüenza. Tampoco tenían como... no me sentía respetada, por lo tanto, si venía alguien a casa no sabía en cuánto me iban a respetar ese espacio, iban como a respetar el silencio. Y luego también vergüenza en la escuela, que venía mi madre a recogerme, nunca sabía con qué historia podía aparecer ahí. Era como todo, sí, muy impredecible en todos los aspectos que te puedas imaginar y más. Sí. ¿Y qué sucedió? Un día te sucedió algo, ¿no? Sí, a los 13, que recuerdas mucho. Sí, tengo muy marcadas las fechas. A los 13 años, bueno, al final lo que estaba pasando es que los servicios sociales, los Mossos d'Esquadra, pues siempre como estaban muy en casa. Yo estaba como sufriendo, o sea, yo creo que los vecinos, había como muchas discusiones, mucho ruido y la preocupación de los vecinos, no sé, pues llamarían a los Mossos d'Esquadra y venían muy asiduamente a mi casa, ¿no? A ver qué estaba pasando. Y al final ya también mis hermanas pequeñas, las 2 también empezaron a ir al colegio y la pequeña también empezaba como a tener como dificultades a la hora de comunicarse. Y yo creo como que se empezaron a hilar las cosas y al final pues bueno, aparecieron en la escuela, yo voy al colegio, aparecen en el colegio los servicios sociales y me dicen, bueno, y me cogen y me sacan en mitad de la clase y ahí eso pues
fue muy impactante, eso fue bastante traumático en mi infancia. Para la gente de la escuela, luego al cabo de los años que pude hablar con ellos, todo el mundo se quedó como, ¿qué le ha pasado a esta chica? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de ella? O sea, estabas en medio de clase, te Sí, sacaron. me sacaron ¿Y qué te dijeron? y me llevaron, bueno, no me dijeron nada ahí, era como tienes que acompañarnos, no recuerdo muy bien, pero ahí como estuve como momentos como de que algo complicado ha pasado, sabía como, bueno, algo ha pasado heavy con mi madre, con mis hermanas, con la pareja, algo había pasado. Y a cabo de poco me llevaron como a un centro donde organizan, no de acogida, pero yo creo que era como un centro como de organizar, no sé si se le haya, bueno, como un centro donde organizan pues la vida, los problemas de los niños sociales, sí. Y ahí ya apareció pues mi familia, ¿no? Mis tíos, mi abuelo, y ahí pues bueno, empezaron como a tener como reuniones y a decidir qué se hacía con nosotros. Yo no sabía nada dónde estaban ni mi madre ni mis hermanas, nadie me podía ni quería decir. ¿Y tú preguntabas? Sí, claro. ¿Y no te daban ninguna respuesta? No me daban ninguna respuesta. O sea, ni tu madre ni tus hermanas. No. ¿Te encontraste sola? De hecho, estuve sin saber dónde estaba mi madre y mis hermanas por meses, por 3 meses. O sea, eso pasó en octubre y yo, un par de meses yo creo, hasta Navidades no supe dónde estaban. ¿Y cómo viviste ese tiempo de tanta inseguridad, incertidumbre? Decir, ¿se han muerto? ¿Están vivas? ¿Qué ha pasado? Se ve que estaban vivas porque me habían dicho que estaba todo bien, pero simplemente que no me podían decir dónde estaban por seguridad. Y esto, pues bueno, pues fue como, wow. ¿Y dónde estaban? Pues mis hermanas estaban en un centro de acogida en Barcelona y mi madre había pasado como un tiempo en un centro para sanar. ¿Para sanar mentalmente? Para sanar mentalmente. Y ahí estuvo, no mucho tiempo, estuvo como 15 días y luego ella se fue a vivir con mis abuelos, bueno, con mi abuelo y mi tío menor. Y ahí, y al cabo de poco, yo ya empecé a saber dónde estaba mi madre y mis hermanas. ¿Y dónde fuiste tú a vivir? ¿Dónde te llevaron? Al final mi familia decidió, en esas reuniones, decidieron que yo iba a vivir con unos familiares en Vic. Yo vivía en Parets, de los 7 a los 14, estoy viviendo a los 13 en Parets del Vallès. Y de ahí, bueno, pues cambió en 2 días, eso pasó, era un 3-4 de octubre, pues el día 7-8 de octubre yo estaba empezando en otro colegio, en otro pueblo, completamente con ropa diferente, con niñas diferentes, con una familia diferente viviendo en casa. Y bueno, fue... No sabía cómo, de hecho no sabía ni cómo relacionarme, era como, ¿qué les digo a esta gente? Vengo aquí con el colegio ya con las clases empezadas. Sí, aparte que la gente típico te pregunta, tu madre, tu padre, tu hermano, tal, tú no podías decir nada, ¿no? Padre, madre, hermanas, o sea, era un poco... ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo reaccionabas? ¿Te callabas? ¿Qué hacías? Mentía. Mentir. Era tu salida. Era mi salida. ¿Cuál era tu historia? ¿Qué les explicabas? Wow, en esta primera etapa no lo sé. Luego sí que cuando me fui a vivir con mi tía, ahí sí que tuve ya una mentira mucho más elaborada y esa me acuerdo. Pero en ese momento no me acuerdo. En ese momento yo creo como algo como que mis padres estaban trabajando o algo así y me habían enviado, les harían un proyecto y me habían enviado con estos tíos y ya. Los escapes, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue la vida? ¿Cómo evolucionó la vida con tu familia? Bueno, ahí estuve unos meses solo, no acabé yo de encajar bien con mis tíos en Vic y fue como muy duro también esa transición de estar en esa casa, me sentí muy sola, sí, fueron momentos como... Me sentía que no tenía nada más que perder, la verdad. Sentía como mi vida no puede ir peor. ¿Y entonces de ahí a dónde fuiste? De ahí ya quería hablar con mi tía, que era la hermana de mi madre, que yo quería hablar con ella para decirle, mira, yo me quiero ir con mis hermanas a un centro de acogida, yo no puedo estar más donde estoy. No con la tía con la que estaba viviendo, eran otros tíos, pero con otra tía con la que había tenido como una relación muy estrecha,
con la que había vivido en la primera etapa de mi infancia con mis abuelos y mi madre, y luego también en la etapa donde estuve con mi madre y mis hermanas y la pareja, que fue un tiempo muy difícil. Ella me venía a buscar muchos fines de semana y para mí era como una salvación, eran momentos de sentirme querida, de sentirme segura, de divertirme sin temor. Anclaje, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces fuiste a ella, acudiste a ella para ver si ella te podía salvar, ¿no?, de la situación que estabas. Sí, acudí. Ella, yo siempre había querido ir a vivir con ella. Lo que pasa es que ella me había dicho desde un primer momento que no podía ser porque estaba trabajando. De hecho, mis hermanas como que tenían que ir a vivir con ella en un primer momento, en una primera fase. Y luego también ella también estuvo ocupando mucho de mi madre. Entonces, como añadir el peso de un adolescente y como que no lo vieron. Entonces yo sabía que con mi tía no podía ir, entonces le dije, bueno, pues llevarme a un centro de acogida. Y lo que pasa que, claro, yo empecé a fantasear, empecé a como imaginarme que era menos como toda la realidad me estaba diciendo que era un sitio muy inseguro, que era un sitio muy difícil de confiar también en los adultos. Yo empecé como a imaginarme como un sitio seguro en mi cabeza, era imaginarme con mi tía, viviendo en su casa, disfrutando del día a día, y ese era como mi escape. Tenías tu propio mundo, ¿no? Yo tenía mi propio mundo, sí. Tu realidad paralela, sí, en tu imaginación. Sí, sí, momentos de, pues eso, es que me pasé todo el tiempo que estaba viviendo en Vic, me lo pasé llorando cada día durante no sé cuántos meses, 7, 8 meses o 10 meses. Y al final, pues era como, bueno, vamos a crear un espacio seguro. Y me acuerdo tengo una visión como muy clara de picar el timbre de mi tía, ¿no? Que eso me lo imaginaba yo, como que llegaba, picaba, me abría, subía, como que yo vivía allí. Y me acuerdo del día que llegué, piqué, que era como el día que le iba a contar lo de irme a un centro de acogida. Y cuando se lo cuento me dice, hemos decidido que vienes a vivir con nosotros. Es como si hubieras creado, ¿no?, esa realidad, como que tú, a base de imaginarla, conseguiste que ella cambiase. ¿Lo sentiste así o no? Lo sentí así. Bueno, hubo un momento que, o sea, en ese momento para mí se paró el mundo, o sea, eso que pasa en las películas de que se congela el tiempo, para mí pasó eso, se congeló el tiempo y para mí fue como un viaje interior de un momento. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo lo explicaste o cuando te lo Cuando me lo dice, cuando me dice ya la noticia de hemos decidido que vienes a vivir con nosotros. Y yo ahí ya digo, ahí se congeló el tiempo, ahí es como, aquí ha pasado algo. Supe que yo había manipulado la realidad, pero no tenía las herramientas como para explicarlo, ni nada, cero, o sea, no. ¿Sentiste poderosa por fin o de alguna manera? ¿Cómo te sentiste? Me sentí salvada, me sentí que estaba salvada, que todos mis problemas habían acabado. Qué bien. Claro. ¿Y cómo fue la vida con tu querida tía? Pues, bueno, hubieron muchos desafíos también, evidentemente, pero sí que mi tía sí sigue siendo... ¿Una madre? Sí. Ella siempre me lo dice, eres como una mitad de hija. Y yo, sí. ¿Y cómo viviste esos años con ella? ¿Y tuviste otros desafíos que te han marcado en tu vida? Sí, tuve desafíos. Estuviendo con ella, toda la adolescencia, ¿no? Y fueron como los desafíos típicos de la adolescencia. Tampoco desafíos como muy locos, pero bueno, sí que hubieron desafíos. Mi tía también tiene una parte muy maternal y muy de cuidar, pero también tiene una parte muy rígida y muy disciplinada y es muy Virgo, y el porque yo lo digo. Y bueno, y eso también para mí pues fue como desde estar en un lugar sin límites, ¿no? Yo con mi madre, o sea, yo tenía que poner los límites, ¿no? Porque no habían. Y de golpe un lugar con límites, pero bueno, a mí me ayudaron mucho esos límites. ¿Y qué pasó todos esos años que estabas tú viviendo con tu tía, esa adolescencia? ¿Cuál era la relación que tenías con tu madre? La veía de vez en cuando y muy de rechazo,
¿Pero dónde? ¿La ibas a ver tú? ¿Venía ella? ¿Cómo Sí, era venía eso? ella, o sí, ella vivía con, o sea, ella estuvo un tiempo viviendo con mi abuelo, entonces claro, si íbamos a ver a mi abuelo, pues ella podía estar ahí. O ella venía también a verme, o ver a mi tía también. Y luego ella también rehizo su vida, y luego ya cuando rehizo su vida, ahí pues ya no la veía tanto. Pero ¿Te sentías como huérfana o como adoptada? ¿Cómo te sentías? claro, yo no tengo la sensación de tener padres. Claro. Increíble. Bueno, porque realmente has vivido con otras personas, ¿no? Claro, Más no tiempo. tengo como, no sé qué es realmente. Y luego eso, ¿cómo te ha marcado a la hora de ser tu madre? ¿Crees que te ha ayudado o te ha perjudicado el que te falten esos referentes? ¿Cómo saberlo? No sé. No tengo ni idea. Yo creo que por un lado, o sea, durante toda toda mi vida humana, he tenido como mucha suerte también han llegado a mi vida muchas personas maravillosas. Y he tenido amigas también de colegio, he tenido unas familias maravillosas en las que yo también he ido pudiendo saber y definir qué tipo de familia quiero yo. Otros referentes, ¿no? Que te han Otros ayudado. referentes, sí, no he tenido los referentes de mi madre o de mi padre directamente, pero sí que he podido ver otros referentes en todas esas familias, ¿no? Y eso sí que me ha ayudado mucho a ver cómo yo he querido, o sea, yo he roto muchos patrones a la hora de tener a mi hija, o la crianza con mi hija es como totalmente fuera de... Nada que ver con lo que tú puedes haber vivido. Nada que ver. Y ahora, para llegar al punto de hoy, digamos, de toda la manifestación, lo que estás haciendo, ¿cómo has llegado a esto? ¿Estudiaste algo determinado? ¿O ¿Cómo has llegado? ¿Cómo se llega a ser un coach de manifestación? Claro, pues es que la verdad, o sea, me he ido formando para ello, pero en realidad era algo, yo en mi vida he estudiado muchas cosas diferentes, desde derecho a diseñadora de moda, másters, pero diamantes, o sea, siempre ha pasado como, bueno, muchas cositas así, como que he hecho así, pero claro, no tenía como un enraizamiento, una base sólida de poner dirección, ¿no? Y hubo un momento cuando ya me mudé a Estados Unidos, yo toda mi vida he estado como muy, claro, al tener una vida tan difícil, ¿no? He querido como buscar muchas respuestas y esas respuestas las he buscado en muchos lugares. Y yo empecé como un camino de autoconocimiento para conocer cómo funcionaba la mente, cómo funcionaban las emociones, cómo funcionan los comportamientos del ser humano desde muy pequeña. Y al final iba como ayudando a todo el mundo sin saber que eso podía ser un trabajo. Y hubo un momento que cuando estudié diseño de moda había una profesora, Lina Zulueta, maravillosa, que nos enamoró con el tema de la nutrición. Entonces empecé también a estudiar nutrición en Barcelona, pero no acababa yo de encajar con los valores. Y al final, cuando me mudé a Estados Unidos, ahí sí que bueno, encontré una escuela de nutrición integrativa y empecé a estudiar ahí. Y eso ya empecé ahí con hacer como un coaching mucho más holístico y en nutrición. Y a partir de ahí veía como que estaba ayudando a la gente con dietas o con estilos de vida, con cambio de hábitos, pero había una rosca, había como algo que me estaba faltando, había algo como que la gente estaba sufriendo para hacer los cambios, no estaba consiguiendo lo que realmente querían. Y gracias también a mi marido y que nos unimos dos personas que teníamos también como un amor a la espiritualidad muy fuerte, nos conocimos también en momentos vitales muy fuertes. Ahí pues empezamos pues, todas nuestras enseñanzas con el Dr. Joe Dispenza y a partir de ahí pues bueno, de hecho mi hija estuvimos 3 años y medio intentando quedarme embarazada
Y ahí, bueno, lo probé todo, veniendo de coach, de todo el tema holístico, pues imagínate, lo probamos todo, él y yo. ¿Qué pruebas? ¿Qué hicisteis para intentar Pues, quedarte embarazada? wow, tendría que hacer memoria, pero así de las cosas que más me acuerdo es dietas. Estuvimos en una dieta cetogénica por 3 años y medio. Estuvimos también, bueno, pues dejar muchos malos hábitos que también teníamos. Luego también cosas así como más tratamientos más energéticos hicimos muchísimos. Suplementaciones, o sea, me abrí muchísimo al mundo de la suplementación, a ver cómo estaba mi cuerpo, mis niveles de energía, ¿no? Para poder gestar, ¿no? Como estar perfecta, digamos que tu cuerpo estuviese con todas las condiciones idóneas para poder concebir, ¿no? Exacto, pero aún así no aparecía. Entonces, ¿no? Nos hicimos tratamientos médicos también y estábamos perfectos, ¿no? Para la medicina tradicional estábamos. O sea, ¿llegasteis a hacer también tratamientos tipo in vitro? ¿O? No. Eso era como algo para mí, necesito yo un tiempo para eso, entonces necesitaba como ir quemando otro tipo de cartuchos. No lo había negado, pero sí que necesitaba saber que había probado todo antes de tomar una decisión si sí o si no. Entonces llegó un momento que tuve también un aborto, tuve luego un embarazo ectópico en el que también, pues bueno, pasé una cirugía. La primera llegaste a quedarte embarazada. Llegué a quedarme, sí. Pero luego no funcionaba. Claro, como que no, mi cuerpo como que no podía sostener ese embarazo. Entonces en el primer embarazo fue un embarazo con mucho impacto emocional y el segundo embarazo con mucho impacto físico, pero como que sané el impacto emocional del primero. Y en ese tiempo me operan, me quitan pues lo que es la trompa y a partir de ahí... ¿Te quitan la trompa? Entonces ya no podrías tener más hijos. Bueno, tenía otra trompa y tenía 2 ovarios y ahí pues evidentemente no te quitan, parece como que tengas como menos posibilidades y posiblemente podría tener menos posibilidades, pero lo que te dice también la ciencia es que tienes igual de posibilidades. O sea, los médicos te decían que podías. Sí, la cosa es que cuando tienes un embarazo ectópico, no, el miedo es volver a tener otro en la otra trompa y ya pues ahí sí que no sé. Ahí sí que no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, la cosa es que me operan en febrero y en abril vamos al retiro de Joe Dispenza, que ahí pasan milagros y vemos a ver qué pasa y después del retiro, si no ha pasado el milagro, pues decidimos si queremos hacer una fecundación in vitro o no. ¿Cómo conociste de Joe Dispenza? Porque seguramente igual está alguna persona viéndonos y no sabe quién es. Explícanos un poquito cómo llegaste a él y qué es lo que crees tú que aporta, ¿no? ¿Qué te ha aportado? Bueno, Joe Dispenza es un doctor es quiropráctico, él se sanó su cuerpo y a partir de ahí vio todo el impacto que podíamos tener en el cuerpo con nuestra mente. Y él lo que ha hecho es desmistificar lo místico, por lo tanto está uniendo lo que es la espiritualidad y la meditación y todo lo que entendemos o entendíamos antes como misticismo con la ciencia. Por lo tanto, todo lo que pasa en una meditación o lo que pasa cuando tú estás reprogramando tu mente, todo esto está como científicamente ya probado. Y claro, esto como que ha ido derrumbando, ¿no? Muchas creencias, ¿no? De mucha gente al tenerlo como testado, ¿no? Como que ha unido estos dos mundos de una manera, aparte, muy clara, con una información como que llega a todo el mundo. Y en sus retiros va gente como de todo el mundo, muy diferente. Ahora el último que ha hecho en Suiza eran 8.300 personas. Madre mía. Y son números, y te quedas sin entradas en 2 horas, o sea, tienes que ir. Sí, es increíble lo que está haciendo este hombre. ¿Y este retiro que dices que hiciste, era el primero que hacías? Sí, de él solo he hecho uno, que ha sido este. Que fue este que querías ver a ver qué pasaba, ¿no? Si podía darse el milagro. Sí, entonces nada, fuimos y justo dio la sincronicidad
que también estaba como en mi semana fértil y ahí pues bueno, pues al cabo de un mes pues me enteré que estaba embarazada. ¿Y tú crees que fue por el retiro o fue por casualidad que te tenías que quedar? ¿Qué crees realmente? Creo que hubo un milagro, claro, 100%. ¿Y por qué crees que no hubiera sido Bueno, posible? es que en esos retiros se siente mucho amor. Yo me di ese amor a mi cuerpo, o sea, lo que se siente en un retiro así, hay que vivirlo, no te lo puedo ni explicar. Puedes ver un montón de historias de transformación que explican las personas que han estado, pero hay que vivirlo. Entonces yo no había sentido tanto amor en mi vida que en ese retiro. O sea, Claro. ¿crees que es como la pieza que te faltaba en el puzzle para poderte quedar, el amor? Sí, 100%. ¿Y qué pasó? Porque te acababan de operar, entonces cuando volviste al médico le dijiste, me he quedado, Claro, ¿cómo sí. reaccionaron? No, es que pasaron 2 milagros, de hecho, en el retiro. Pasó que me quedé embarazada, pero también pasó yo de la operación del ectópico, en una de las cicatrices tuve una hernia, surgió una hernia ahí, en la que era una hernia pues dolorosa, era un bulto, y los médicos solo me estaban diciendo que la única opción para sanar esto era otra intervención. Otra intervención. Claro, que eso no había manera de... Tenían que sacar esa especie de... Sí, tenían que coserlo diferente, no sé. Y me acuerdo durante el retiro que o sea, me hacía daño durante todo el día y toda la noche. Lo que pasa que era un dolor, bueno, que se lleva, o sea, que llevas. Y sí que es verdad que durante los primeros días de retiro, el lunes y el martes, me dolía mucho más. Y yo pensaba, wow, ¿qué estoy haciendo, no? Porque, ¿qué me debe estar pasando? El tercer día, el miércoles, ni me acuerdo de la hernia. Y el jueves digo, ay, ayer no me acordé de la hernia. Entonces me toco y ya no había bulto, no había dolor, no había nada. Entonces vuelvo al médico después del retiro, 2 semanas después, y para ver pues, una revisión, ¿no?, de la operación, de ver que todo está yendo bien. Y le digo, oye, mírame lo de la hernia porque ya no me duele. Entonces vio que no había hernia, entonces me dice la doctora, dice, ¿dónde te has operado? Digo, no me he operado, he estado meditando. O sea, ¿tú meditaste, lo hiciste de una manera consciente? No, ¿No? no era mi objetivo la hernia. O sea, No es que estabas tú ahí centrada diciendo que se me vaya, que se me vaya. No, o sea, sí que puse una intención muy ligera, pero no fui tenía más la intención puesta en ser madre que en la hernia, la verdad. Bueno, entonces, ¿cómo fue el momento que supiste que estabas embarazada? Un shock. Fue tan shock que en el momento no lo pude ni celebrar con mi pareja. Yo pensaba que no estaba embarazada. Y tenía un retraso, ¿no?, en el periodo. Pero bueno, como había ido al médico y mi ginecóloga me había dicho, es normal, porque después de un embarazo ectópico más la intervención, que hayan luego, pues bueno, pues que no sea regular, claro. Y me dice que, bueno, entonces yo se lo decía a mi marido, digo, esto es normal. Y al final él llegó a casa con un test de embarazo. Y lo hacemos juntos, sale positivo, y es que ni nos abrazamos ni nada. O sea, yo estaba como... Qué alegría, ¿no? Qué fuerte, o sea, fue como... O sea, no te puedo ni explicar la sensación. O sea, era como... ¿Y ahora qué? ¡Qué fuerte que ha pasado! No me lo creo. ¿Y tenías miedo? Porque las otras veces uno había sido ectópico, el otro había sido... Porque el aborto, ¿a cuántos meses estabas cuando abortaste? No, al principio. Al principio. Sí. ¿Pero tuviste un poco de miedo al principio, pensando que ese embarazo podría no llegar o a término? Tuve solo un día de miedo y fue como 1 o 2 días antes de ir al médico a que me hicieran, pues bueno, pues a ver que si está ahí, ¿no? Porque las otras veces había ido al médico y no habían encontrado, no lo habían encontrado. Y cuando lo encuentro, y bueno, entonces en ese momento que tengo miedo, me acuerdo que me voy a la cama y entonces me pongo como a meditar y a intentar conectar con ese bebé. Y conecté, y lo vi ahí,
completa paz y tranquilidad, haciendo lo suyo, generando riñones y generando manos y dedos y uñas y pelos. Yo digo, perfecto. Entonces, lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, sí, todo estaba yendo bien. Y bueno, y fuimos al médico, ¿no? Para que nos hiciera la prueba. Y bueno, imagínate. Qué alegría. El momento, ¿no? De escuchar el latido del corazón con toda su fuerza. ¿Y en qué momento decidisteis el nombre? Porque ahora estaba mirando esta estrella tan curiosa y me parece que tiene algo de relación, ¿no?, con el nombre de tu hija. Sí, ¿cómo fue? Sí, Astra se llama. Pues fue... Llevamos 3 años y medio buscando un bebé, pues llevaba yo 3 años y medio buscando nombre. Buscando nombres, y yo tenía mi lista en notas del teléfono, ¿no?, con nombres que iban como encontrando por la vida y me iba apuntando que me gustaban. Y aquello que vi un documental que me encanta mucho, lo había visto por segunda vez, mi marido estaba en otro país, y aquello como que paras el documental para ver alguna información que te dan, como para buscar más información sobre eso porque te interesa, y aquello no sé cómo, qué palabra fue que volví a dar, tendría que volver a ver el documental. Con tu hija, lo has de ver. Con mi hija, sí. Y aquello como me parece el nombre de Astra. Y yo, wow, encima también mi marido llevaba como todos los nombres que le decía durante esos 3 años y medio, como, nah, fuera, me los derrumbaba. Haciendo de censura, ¿no? Sí, no, este es no sé qué, este es no sé cuánto, esto aquí en Estados Unidos no funciona. Y yo, bueno, había un montón de filtros que pasar. Y con Astra se lo dije, como que él estaba trabajando, como que no me dijo ni sí ni no me dijo nada. Y creo que ya cuando volvió, como que se lo volví como oye, te dije ese nombre, Astra, ¿qué opinas? Y dice, sí, es ese. Y así. Que significa sí. Estrella, ¿no? Significa, sí, desde las estrellas, sí. ¿Y cómo sentiste el momento en que nació? Porque claro, si el momento en que supiste que estabas embarazada fue mágico o especial, me imagino que el momento en que nació fue sí. La bomba, ¿no?, ¿qué diríamos? Sí, Astra la verdad que nos ha traído muchísimos regalos de cómo hacer las cosas en la vida, y ella nació, bueno, tomamos la decisión. Yo he tenido con Astra, he manifestado completamente a mi hija, el embarazo que tuve, que fue un año maravilloso, uno de los mejores años de mi vida, el parto, que fue un parto respetuoso en casa, tal cual como lo visualizamos, y una crianza también completamente manifestada, ¿no? Que he sido soy y he sido y voy a seguir siendo una madre presente y con ella. Y la verdad que el parto fue muy espectacular y muy salvaje y muy terrenal, y imagínate, sin nada. Fue en casa con mi marido, con la doula, con la midwife, tal cual como quisimos. Pues ahora que ya nos has explicado cómo has llegado a manifestar a tu hija, y me imagino que muchas otras cosas, explícame un poco en qué consisten tus sesiones y qué es lo que enseñas a las personas, porque ahora está muy de moda el tema de la manifestación, ¿no? Y bueno, un poquito hemos hablado de estos retiros, ¿no?, tan especiales, pero tú en tu, me imagino que es one-on-one, ¿no?, de 1 a 1, haces las terapias o lo haces en grupo, y ¿cómo ayudas a la gente a que manifieste sus sueños? Sí, mira, yo hago tanto sesiones de 1 a 1 y también hago grupos y parejas y también para empresas, y lo que hacemos es, pues bueno, pues las personas tienen que creer en el poder de la intención primero, y hay un trabajo que se hace con el poder de la intención, y ya solo poniendo el poder de la intención es como unos pasos, ¿no? Como yo he hecho mi propio programa que se llama Mujer Alquimia. Y en estos pasos, primero es eso, poner la intención, trabajar las creencias limitantes que aparecen. Hay como un trabajo como muy de profundidad, como un trabajo interno, porque no es lo mismo manifestar desde un núcleo que es completamente poco trabajado, que trabajarte, ¿no?, que vayan saliendo como todas las creencias limitantes, y tú cada vez te vas poniendo como más alineada a lo que realmente quieres.
Y luego de ahí ya trabajamos también lo que son las emociones, para alinearlas. Es un trabajo de alineación constante, lo que es la manifestación, como mucho entrenamiento de la mente. O sea, es más mental, es emocional, es físico. Sí, es pensamientos, son emociones. Hay que ir alineando los pensamientos. Como trabajar el mindset. Si yo, por ejemplo, quiero ser madre, ¿no? Pues cómo me tengo que trabajar los pensamientos y cómo me tengo que sentir yo con la idea de ser madre. Tengo que ir buscando todo el rato esa alineación y luego también esa acción inspirada, ¿no? Como que todo tiene que hacer esa identidad, esa personalidad de ser madre. Claro, porque a menudo pensamos cosas que nos limitan, ¿no? Si queremos tener dinero, pero pensamos que el dinero es sucio, por decir algo, claro. Pues no te llega el dinero, o si tenemos, ¿no? Sí, tenemos que ver cuál es el patrón de sabotaje que tenemos, ¿no? De autosabotaje que tenemos muchísimo. Yo, por ejemplo, con mi hija Astra me di cuenta que me daba miedo, ¿no? ser madre. Quizás no te sentías suficientemente, ¿no?, buena para ser madre porque no habías tenido referentes, ¿puede ser? Era una figura como que no, era muy volátil en mi vida, ¿no? Hasta que yo me acuerdo, es una walking meditation de Joe Dispenza, mi animal de poder es la libélula, y estábamos haciendo una walking meditation y abrí los ojos, ¿no? Y había que pensar en nuestra intención. Y mi intención era ser madre y al final abro los ojos y digo, yo ya soy madre. Y aparece una libélula ahí volando. Y ahí ya fue pura confianza en que mi manifestación iba a suceder. Claro, es que tienes que llegar, ¿no?, a ese punto que lo creas, ¿no? Hay que llegar a ese punto, pero hay que soltarlo también, ¿eh? Que ese es el juego de la manifestación. ¿Te has encontrado con gente que le cuesta mucho? ¿O todo el mundo lo consigue? ¿Qué crees? Bueno, es que es un proceso. Para mí la manifestación a nivel personal es como un proceso, es como la vida, ¿no? O sea, la manifestación de la vida, al final, ¿cuál es el último paso de la vida, ¿no? El último paso de la vida es la muerte. No tenemos puesto la intención en la muerte todo el tiempo, es en el proceso de la vida donde ocurre la magia. Y el proceso de la manifestación para mí es algo muy similar. Y cada vez que trabajo con una persona, por ejemplo, estamos trabajando en un grupo y poner esa magia ya en el proceso, y es que ocurren muchísimas cosas, ¿no? Como las sincronicidades, ¿no? Como la gente empieza a trabajar con su propio campo energético, cómo se empiezan a dar cuenta que son seres energéticos, ¿no? A través de la meditación. Y es increíble, pero sí que hay muchas personas, por ejemplo, dependen los patrones de miedo al cambio, ¿no? ¿Cuáles son los miedos de cada persona? Si hay una persona que tiene miedo al cambio y quiere ser madre, por ejemplo, es un cambio. Se está haciendo mucho sabotaje ahí, porque hay que ver qué estructura de creencias está como creando ese miedo y no está pudiendo crear el ser madre, ¿no? Entonces hay que buscar esos puntos comunes, qué afirmaciones o afirmaciones, que es otro concepto, puedo ir yo integrando y generar nuevas creencias. Esas creencias van a generar nuevas emociones en mi cuerpo y esas nuevas emociones al final lo que me van a dirigir es a tener diferentes acciones en mi vida. Voy a tener como diferente, ¿no? Lo que voy a percibir de... Todo va a llevar a la acción, ¿no? Sí. Desde el pensamiento o la Sí. emoción hasta la acción. A lo largo de toda esta vida tan curiosa que has tenido, tan compleja, ¿cuál sería tu mayor aprendizaje que podrías ahora trasladar a mujeres que nos pueden estar viendo ahora? Creer en posibilidades. Yo, por ejemplo, cuando me sucedió, ¿no?, este paso a los 13 años, hubo un momento que me vi que no tenía más posibilidades en mi vida, hasta que empecé a soñar con eso, hasta que me quedé sin posibilidades, ahí manifesté quedarme sin posibilidades. Llegarte al fondo, ¿no? Tocar al fondo. Sí. Y crear el escenario, el mejor escenario para mí en ese momento. Y el mejor escenario para mí en ese momento era sin duda irme con mi tía. Y ahí pude anclar ese mejor escenario. Y es el creer en posibilidades. Yo cada vez que
En las presentaciones que hago siempre tengo un hotel terrible, una cama de hotel horrible. Un PowerPoint tipo una foto. Sí, sí. Y luego pues un lugar Precioso. increíble de ensueño, de que dices, ¡ah! ¿No? Como el peor escenario y el mejor escenario. Y ahí como que puedes ver, ¿no? Cuál es tu patrón, ¿no? Si tú delante de un desafío, delante de lo que quieres tú manifestar en tu vida, que es un nuevo escenario, estás recreando el peor escenario o el mejor escenario. Entonces, cuando tú recreas el mejor escenario es que te das permiso, ¿no? para crear en nuevas posibilidades. Creer y crear, claro. Qué bonita tu historia, Fanny, ¿eh? de no tener posibilidades a tener a tu hija Astra y ahora ayudar a mujeres y a empresas y a parejas a que puedan manifestar y hacer realidad sus sueños, sus ilusiones, ¿no? Sí, no, la verdad que amo mi trabajo y al final también uno de los formatos también que me hacen creer más en posibilidades es el lugar donde vivo hoy en día, que es en Los Ángeles, que es la tierra donde todas las posibilidades existen. Exacto. Y la verdad que fue mudarme aquí y fue como todo mi camino, como que todo tenía sentido. Que todo ya se va poniendo en su lugar. Todo se fue ¿no? poniendo en su lugar. Y, sí. Pues muchísimas gracias, Fanny. Me gustaría regalarte esta flor. Muchas gracias. Como un detalle de partida. Y nada, espero que te vaya muy bien, que ayudes a muchísima gente a manifestar. Y a vosotras, a ti, mujer, que quizás en algún momento has pensado, no es posible, esto no puedo hacerlo, no puedo ser madre, no puedo conseguir este trabajo, no puedo conseguir tener una pareja o una vida feliz. Piensa que sí que puedes, que es posible, que hay muchas maneras de conseguirlo. Espero que te haya inspirado la opción que propone Fanny. Y si te ha inspirado toda esta historia, toda esta entrevista, me gustaría que la compartieses con mujeres a las que les pueda ayudar, porque quizás estén ahí en la desesperanza. Y si te ha gustado también, me gustaría que compartieses, no solo que lo compartieses, sino que te suscribas a nuestro canal para crecer esta comunidad de mujeres maravillosas. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Feminine Flames.